la turbulenta superficie de Júpiter sigue siendo un enigma. Mientras que en las zonas ecuatoriales se observan corrientes de colores que fluyen en direcciones opuestas, en los polos se forman numerosos ciclones que perturban notablemente su composición. Hasta ahora, una de las mejores teorías para explicar este fenómeno sugiere una conexión entre la rápida rotación del gigante gaseoso y la gran cantidad de calor que emana desde los polos. 3 imágenes frescas de los vórtices polares de Júpiter, tomadas por la sonda Juno de la NASA, revelan que las formaciones gaseosas en la superficie del planeta se comportan de manera distinta. Este trío de fotografías, capturadas en diversas longitudes de onda, infrarrojo, luz visible y microondas, representa el último hallazgo destacado de la sonda, que actualmente viaja por el sistema joviano. La misión Juno fue lanzada con el propósito de explorar el planeta Júpiter y sus lunas más interesantes, como Io o Europa. Gracias a sus instrumentos, la NASA ha logrado capturar las primeras imágenes claras de los polos de Júpiter y sus ciclones respectivos. Aunque aún no ha pasado una década desde la llegada de la sonda al sistema, nuestro conocimiento sobre él ha avanzado significativamente. Por ejemplo, ahora sabemos que los remolinos en los polos de Júpiter tienen un tamaño que varía entre los 4.000 y los 4.600 kilómetros de ancho. También se ha observado que estas estructuras son dinámicas y cambiantes, y hasta donde ha podido observar la nave, no desaparecen con el tiempo. Los polos de los planetas son regiones que rara vez son observadas directamente por los telescopios. La información que tenemos sobre ellos proviene principalmente de las pocas misiones que han explorado el sistema solar, como las sondas Voyager o Pioneer 11. Por ejemplo, aunque los anillos de Saturno fueron descubiertos en 1655 por el astrónomo Christian Huygens, no fue hasta 1981, 4 siglos después, que la ciencia pudo detectar un patrón hexagonal con una tormenta de 30.000 kilómetros de ancho en uno de sus polos. Dado que Saturno es un planeta similar a Júpiter, los científicos anticipaban encontrar un hexágono gigante en sus polos. Sin embargo, la sonda Juno descubrió misteriosos remolinos concentrados en ambos polos. Están ocurriendo tantas cosas aquí que no esperábamos que tuviéramos que dar un paso atrás y empezar a repensar esto como un Júpiter completamente nuevo, explicó el investigador principal del proyecto en mayo de 2017, cuando se revelaron las primeras imágenes de las regiones inexploradas del gigante gaseoso. Juno pronto se convertirá en una sonda secundaria en el sistema joviano. La NASA está trabajando arduamente para lanzar la Europa Clipper, cuyo objetivo es investigar Europa, la luna congelada de Júpiter. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea ya ha enviado su propia nave, conocida como JUICE, que explorará los satélites galileanos por su cuenta. Por otro lado, el reconocimiento al mundo volcánico más destacado del sistema solar sigue generando interés. La NASA acaba de presentar por primera vez una fotografía del polo sur de Io, una de las 4 lunas galileanas de Júpiter, capturada por la sonda Juno. Io es el único satélite natural conocido en el sistema solar que exhibe actividad volcánica activa. Con aproximadamente 400 volcanes activos en su superficie, esta luna de Júpiter parece un cuerpo celestial marcado por cicatrices, pintado con una variedad de colores que incluyen rojo, verde, amarillo y blanco. Las nuevas imágenes de Io son frecuentes en línea desde que la sonda Juno comenzó a orbitarla hace algunos meses. Los instrumentos a bordo de la sonda estudian diversas características de la Luna, mientras que su cámara registra la topografía. Hasta abril de 2024, la sonda ha completado cerca de 60 órbitas alrededor de este cuerpo celeste. Los polos de cualquier planeta suelen ser áreas poco exploradas debido a la forma esférica de los cuerpos celestes, sus ejes de inclinación y las limitadas oportunidades de exploración directa. Por lo tanto, la primera imagen del polo sur de Io marca un hito en la misión de reconocimiento de la sonda Juno. Los datos fueron recopilados cuando la nave estaba a una distancia de 16.500 kilómetros de la superficie. La imagen revela una característica común en la superficie de Io: las manchas negras que suelen ser lava solidificada. Esta lava contrasta con el color rojizo característico del azufre. Además, los datos recopilados del satélite han permitido identificar un lago de lava de 200 kilómetros de diámetro llamado Loki Patera.
Estos hallazgos fueron presentados en una conferencia de prensa durante la Asamblea General de la Unión Geofísica Europea en Viena. Io, situado en el sistema joviano, destaca como el cuerpo volcánico más activo del sistema solar. Al ser la luna más próxima a Júpiter, el masivo planeta gaseoso del vecindario se ve influenciado por los tirones gravitacionales de sus satélites cercanos, Europa, Ganímedes y Calisto. Esta interacción genera un intenso calentamiento en el interior de Io. Constantemente, el material incandescente busca escapar de la Luna, dando lugar a una serie de volcanes activos que expulsan magma y emiten fumarolas de manera casi constante. Según la NASA, las fuerzas de marea que actúan sobre Io son tan poderosas que su superficie experimenta cambios notables, similar al fenómeno de las mareas oceánicas en la Tierra. Los volcanes y flujos de lava moldean continuamente la topografía de Io, lo que significa que la Luna nunca conserva una apariencia estática en una escala geológica. Para ponerlo en perspectiva, la imagen actual de Io se formó hace apenas 1 millón de años, durante una era glacial en la Tierra. Los científicos se sienten intrigados por Io debido a que sus condiciones evocan la Tierra primitiva, de la cual se tienen principalmente teorías y conjeturas. Además, el peculiar baile orbital que realiza con sus 3 compañeras y las emisiones que forman atmósferas de azufre también generan gran interés en la comunidad científica. Y llegamos al final del video de hoy. Gracias por acompañar y no olvides de suscribirte. Tu apoyo nos alienta a seguir creciendo. Te mando un saludo.